Bueno, intentemos trabajar este temita de conexiones, resistencias eléctricas. Recordemos que dos o más resistencias eléctricas se encuentran conectadas en serie, lo que tenemos acá en el dibujo como tal, cuando al aplicar un voltaje, todas ellas son recorridas por la misma cantidad de corriente. Entonces, mire, yo ya tengo adelantado unos daticos que usted va a trabajar en la página 5. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Estoy aquí apoyando en los datos como tal. Tenemos la resistencia 1, que tiene un valor de 5 ohmios, la resistencia 2 con un valor de 40 ohmios y la resistencia 3 con un valor de 15 ohmios. Y tenemos un voltaje, delta de voltaje de 9 voltios. Listo. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio como tal? Nos pide hallar la resistencia 1, 2 y 3 y la sumatoria de las tres que lo vimos anteriormente. El voltaje 1, 2 y 3 y el voltaje total y la intensidad de corriente en amperios 1, 2 y 3 y la intensidad total. Entonces, iniciemos sacando del ejercicio los datos de resistencia, que es lo más fácil por ahora. Entonces yo digo resistencia 1, 5 ohmios. Resistencia 2, 40 ohmios. Y resistencia 3, 15 ohmios. ¿Cómo hacemos para hallar la resistencia 1, 2 o 3 o total? Hacemos la suma de ello. Entonces yo lo tengo ya por aquí anotadito. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Entonces yo digo que la resistencia 1 es de 5, la resistencia 2 de 40 y la resistencia 3 es de 15. Al sumar ese valor de resistencia total me va a dar 5 y 15, 20 y 40, 60 ohmios como tal. Entonces lo pongo aquí como 60 ohmios. Lo señalamos porque ahora nos va a servir para algo. ¿Qué puedo sacar también del ejercicio que tenemos a continuación? Los 9 voltios como el voltaje total. Alguno se preguntará por qué. Entonces, recordemos que en un circuito en serie, la cantidad de electrones que pasa por la resistencia es la misma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese voltaje total nos va a quedar como 9, ya que es un mismo voltaje para toda la resistencia. Caso contrario, el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, que ahora miraremos a continuación. ¿Cómo hallamos la intensidad total? ¿A qué le conocemos como intensidad total? Es aquella intensidad con la cual los mismos electrones que decíamos ahora recorre por nuestra resistencia. Si tenemos, digamos, 8 o 7 electrones con su energía, ellos van a pasar por la resistencia 1, la misma cantidad, la 2, la misma cantidad y 3, la misma cantidad. Entonces, ¿cómo hallamos esa intensidad total? Vamos a utilizar la ley de Ohm, lo que trabajamos hace 8 días. Volumen total sobre resistencia 1, 2, 3. Por eso le decía que estos datos eran para tenerlos en cuenta luego. El volumen total, ¿qué valor nos tiene? 9 voltios. Y la resistencia 1, 2, 3 tiene un valor de 60 ohmios. Eso nos va a dar en amperios. Yo aquí apoyado por una calculadora, yo voy a decir 9 dividido 60 y nos va a dar 0,15. Ese 0,15 son amperios como tal. Alguno diría, entonces será como esa intensidad es la cantidad de electrones que pasa por nuestra resistencia. Entonces yo puedo decir que con ese mismo valor de 0,15 amperios, los electrones van a pasar por la resistencia, porque la intensidad no va a cambiar. ¿Qué es lo que en verdad para mí cambia? El voltaje. ¿Por qué cambia el voltaje? Porque va perdiendo energía dichos electrones y el voltaje va disminuyendo
a medida que los electrones van avanzando en energía. Es lo que nos dice a nosotros la literatura como tal. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la intensidad 1 va a ser 0,15 amperios. La intensidad 2, 0,15 amperios. Y la intensidad 3, 0,15 amperios. Me faltaría hallar el voltaje 1, 2 y 3. Como les decía ahora, el voltaje va perdiendo energía y los electrones, por tal motivo, va disminuyendo esa intensidad con la que están moviéndose. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a utilizar la ley de Ohm para hallar ese voltaje. Entonces, retomemos. ¿El voltaje es igual a qué? A la intensidad por la resistencia. Entonces, discriminemos uno de uno. Intensidad, resistencia, 1 y 1, 2 y 2 y 3 y 3. Entonces, empecemos con la intensidad 1. 0,15 por la resistencia 1, que es 5. Entonces, yo digo 0,15 por 5. El otro, 0,15 por 40. Y el último, 0,15 por 15. Apoyado yo aquí en la calculadora, vamos a decir 0,15 por 5. Y eso me da 0,75 para mi primer voltaje. Ahora, 0,15 por 40 y nos da 6. Y esa diferencia del último 0,15 por 15 nos va a dar un valor de 2,25. Entonces, vuelvo a mi ejercicio y ponemos los datos. 0,75 voltios, 6 voltios y 2,25 voltios. Y ahí queda expresado mi ejercicio como tal para este circuito en serie.